Beroshit haya Hataba, Behataba Ayaim Elohim, Behataba Aya Elohim. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo escribió Juan, pero no lo escribió en idioma judío, pues no solamente era dirigido a los judíos o a la gente de Israel. Él lo hizo en idioma griego. Este griego en ese entonces era como el inglés de hoy en día, entonces para que más gente lo entendiera. Y la palabra que Juan utilizó fue logos. En ese entonces logos significaba mucho más que verbo. Entonces Juan, cuando escribió esto, vivía en Efeso y ahí todo era griego, todo se rodeaba por el idioma griego, por eso es que él lo escribió en este idioma. Los filósofos griegos como Heráclito y los demás estoicos ya utilizaban esta palabra, logos. Y entonces Juan, estando rodeado de ellos, pues se empapó de esta palabra. Y entonces vino Juan, tomó la palabra y la utilizó para decirle a todos los griegos, ese logos del que hablan es Jesús, ese logos del que hablan es Dios. Entonces, ¿qué significaba realmente logos? Que era lo que todos los estoicos, todos los griegos, todo el mundo en ese entonces utilizaba esta palabra logos para referirse a algo. Entonces Juan la tomó y la utilizó, la incluyó en su versículo. Entonces se podría decir, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Entonces, logos era una palabra súper cargada de significado para esa época. Para un griego tenía mucho significado. Para Juan significó mucho esta palabra, por eso la incluyó y la cargó en su evangelio. Y es una palabra que vale la pena aprender porque tiene mucho significado, poder, y por eso Juan decidió incluirlo. Tenía varios significados. Por ejemplo, un griego podía decir a lo que dices, dame tu palabra, dame tu logos. También podía significar un buen argumento, tiene lógica. Podían decir, tiene buen logos, es un buen logos. Y ahora, filosóficamente, para los griegos, ya 500 años atrás, la palabra logos ya tenía un gran significado. Logos era el origen del universo, era el poder cósmico. Entonces, logos era Dios, logos era la fuerza del universo. Desde 500 años antes, logos significaba la fuerza cósmica de todo, significaba la razón, significaba todo lo que ordena el universo, todas las reglas que el universo sigue por este logos, como podría ser la gravedad, como podría ser las leyes de la matemática, como podría ser muchas cosas que utilizaban esta palabra logos para referirse a eso. Entonces para ellos, logos era la lógica que hace que 2 más 2 sea 4, 3 más 3 sea 6, hace que el viento esté soplando aquí en la playa, que las olas estén chocando contra la arena. Para los griegos, logos lo es todo. Si hay una definición de Dios en griego, es logos, porque los griegos tomaron esta palabra logos y le atribuyeron todo. Lo que hoy le atribuiríamos a las matemáticas, las leyes matemáticas, las leyes de la gravedad. Si hay un árbol que está ahí y se va a caer, está inclinado y está a punto de caerse, aunque hayan 1000 cristianos, el árbol se va a caer. Son las leyes de la gravedad, leyes que el mismo Dios dejó establecidos en este universo. Por eso al final logos se queda corto. Y logos es una palabra que significa mucho más. Plan, sentido, mensaje. Sería Dios en acción, el poderío de Dios, las matemáticas del universo. Por eso logos tiene este gran significado. El frío no se quiere ir. Estamos terminando mayo y todavía está muy helado aquí en New Jersey. Y hay un hermoso atardecer allá afuera. Quédense al final. Entonces sí, logos es una palabra que tiene mucho significado. Como les estaba explicando, los judíos tenían un gran significado para ella, los griegos tenían un gran significado filosófico para ella. Yo estaba en este lugar, en Efesio. Él utilizó esta palabra porque no utilizó el hebreo para referirse solo a su gente, utilizó el griego, que era el inglés de ese entonces, de esa época, para referirse a esta lógica, ¿no? Y que todos lo entendieran, que los romanos comprendieran que al logos que ellos se referían era Cristo, que los estoicos comprendieran que al logos del que ellos hablaban era el plan de Dios en acción. Entonces,
Juan utilizó esta palabra logos para referirse al todo en todo, y es una palabra que tiene bastante peso. Convierte en arena nieve. Es una fusión de